Hola, bendiciones. ¿Cómo están todos ustedes? Dios me los bendiga con abundancia. Hoy es un día muy especial, una noche muy especial, una noche en la cual vamos a estar compartiendo unos pequeños minutos de la palabra de Dios. Le saluda su amigo Alfredo Vázquez, un hombre común con sentido común, y vamos hoy a estar meditando en esta pequeña serie a la cual he titulado Conviene amar a Dios, y ahora vamos por la cuarta parte, y en esta cuarta parte vamos a plantear una pregunta que es muy interesante. Así que vayamos de una vez a lo que nos tiene esta enseñanza y veamos qué es lo que el Señor nos quiere mostrar con esto. Estamos en esta cuarta parte que es ¿conviene amar a Dios? Parte 4. Es una pregunta, ¿conviene amar a Dios? Y respondámoslo rápidamente, y obviamente que sí, conviene amar a Dios. Y para que tú puedas profundizar un poquito más, yo te invito a que vayas y veas los videos 1, 2 y 3. Ahí están las consecuencias o los beneficios de amar a Dios y el por qué amar a Dios. Son videos no muy largos, de unos 15, cuando mucho 20 minutos estos videos. Pero vamos a plantarnos. Aquí está el pero. Pero, ¿conviene amar a Dios? Sí, conviene amar a Dios, por supuesto que sí. Pero, y ahí viene la pregunta, el pero. ¿Qué pasa? Es una pregunta. ¿Qué pasa si decido no amar a Dios? ¿Qué va a suceder si decido no amar a Dios? Es una pregunta bastante profunda, no es tan sencilla. Y quiero que me pongas atención. Quiero que por favor pongas interés, porque de acuerdo a lo que sigue, va a impactar tu vida, tu alma, ya sea para bien o sea para mal. Y esa información que te estoy pasando hoy es muy importante, porque tú vales mucho y tú mereces conocer la verdad, porque la verdad te hace libre. ¿Qué pasa si decido no amar a Dios? Bueno, contestemos esta pregunta con lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 22, y fíjate muy bien lo que aquí nos dice. Una declaración muy impactante. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Es una palabra muy dura. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y anatema significa maldito. Maldito es una palabra muy pesada. Es una palabra que, la verdad, es muy pesada. No hay palabras, no hay otras palabras para escribirlo, pero habla de una tragedia grande. Y para que el apóstol Pablo, el que predicó el evangelio a los gentiles, haya establecido este statement o esta frase, esta sentencia, a la verdad son uno de los textos que a mí más me ha impactado en la Biblia. San Juan 3:16 es el más impactante, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando me encontré con este verso, me quedé yo de, oh no, este verso, esta sentencia, este dicho es demasiado importante. El que no amare, dice, al Señor Jesucristo sea maldito. El Señor viene. Si vamos a lo que nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 19, nos da más luz, nos aclara el Espíritu de Dios por qué fueron dichas estas palabras. El que dijo el apóstol Pablo, que el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Bueno, palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Juan capítulo 3, verso 19, nos dice: esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es eso que hace la persona maldito?
Bueno, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es una tragedia, no es tan fácil, pero son palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene la autoridad en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra y sobre toda la creación, sobre todas las estrellas, sobre todos los ángeles, sobre todos los principados, el que tiene el poder y el dominio absoluto. Él dijo estas palabras en unos versos anteriores, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, el verso 17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y el verso 19 nos dice, pero esta, dijo el Señor Jesucristo, esta es la condenación. Esta es la destrucción. Esto es lo grave. Esto es lo más terrible que puede haber, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor Jesucristo dijo eso. No son palabras sencillas. Y para ello, vayamos a lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de mismo Juan, en su capítulo 1, del 1 al 11, y vamos a estar leyendo lo que nos dice la Escritura. Y fíjate lo que nos dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, dando una descripción, nos dice, en el principio, dice la palabra, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio de todo, en el principio, antes de que todo existiera, antes de que los cielos y la tierra, antes de la creación del universo, antes de la creación de los seres espirituales, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o sea, la palabra. Y en este sentido se está refiriendo nada menos ni nada más que al Señor Jesucristo. Y nos dice el verso 2, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, todo lo que existe, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Son palabras que quizás las hemos leído o las hemos escuchado, pero que quizás no hemos valorado el peso, el impacto que estas tienen. Porque el apóstol Pablo, como leímos anteriormente, dijo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Es que Jesucristo no es solamente un hombre común y corriente. El Señor Jesucristo no es una persona así nada más tan sencilla. No es solamente un profeta, no es solamente un buen hombre, o quizás como otras personas creen que fue un loco, que fue un estafador, o que ni siquiera existió, que es una leyenda, una invención. Pero ese hombre llamado Jesucristo, al cual crucificaron, pero fue crucificado porque Él dio su vida. Él dio su vida por ti, dio su vida por mí. Ese hombre, Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en ese hombre Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pareciera sencillo, pero en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora aquí algo muy importante nos dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Él era la vida, Él es la luz de los hombres. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí hace una aclaración el apóstol donde nos dice que la luz en las tinieblas resplandece, y nunca de los nunca las tinieblas no prevalecieron contra ella. No puede permanecer
Uno puede prevalecer la tiniebla con la luz. Cuando es la luz, simplemente es luz y se acabó. Las tinieblas se disipan, las tinieblas se van. Y las tinieblas no es bueno, porque las tinieblas representan al enemigo, representan al maligno, representan al enemigo del ser humano, al enemigo de Dios. Cuando viene esa luz, todas las tinieblas se disipan y las tinieblas no pueden prevalecer contra esa luz. Verso 6 nos dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, dice el apóstol Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Este Juan el Bautista vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio de esa luz que venía, de esa vida que venía de allá arriba de los cielos y venía y se manifestaba a los hombres, a fin de que todos creyesen por él. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son palabras tan profundas y tan hermosas. Y yo quisiera que tú prestaras atención a estos y lo meditaras en tu mente y lo pusieras en tu corazón y le pidieras a Dios que te ayude, porque hay consecuencias si yo decido o si tú decides no amar al Señor Jesucristo. Juan vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y hoy estoy yo aquí para darte ese testimonio de la luz, para que tú creas en él. Porque no es un hombre común y corriente. No es un simple maestro, un simple rabí. No es solamente eso. Él es quien hizo todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando Juan vino, Juan el Bautista, a dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, y hace una aclaración, no era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. De la misma manera, yo no soy luz, simplemente vengo a dar testimonio de esa luz. Vengo para predicarte el evangelio. La gloria no es para mí, el provecho no es para mí. Yo no te estoy pidiendo absolutamente nada. No te pido dinero, no te pido nada, no te pido contribución, no te estoy pidiendo nada. Simplemente te presento a Jesús para que tú creas en él. Porque aquella luz verdadera, nos sigue diciendo aquí la Escritura, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Esa luz verdadera, porque esa luz que lo alumbra, esa luz que disipa las tinieblas, esa luz que te ayuda a caminar en medio de la oscuridad, esa luz que hace que tú no tropieces, esa luz viene a este mundo, porque hoy el mundo está sumergido en las más profundas tinieblas. La gente arma problemas por cosas sin sentidos. La gente se pelea, se mata por cosas que no valen la pena. La gente se aferra a las cosas de este mundo, no valorando lo principal que tiene, que es su alma. Esa luz verdadera alumbra a todo hombre. Esa luz venía a este mundo y la Escritura nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Jesús en el mundo estaba. Él vino, se hizo carne. Y el mundo por él fue hecho, pero lo triste es que el mundo no le conoció. El mundo no quiere, no lo conoció. Desafortunadamente, el mundo no quiere saber nada de Jesús. ¿Sí sabes por qué a veces las personas no quieren saber nada de Jesús? Por la mala representación que la religión, las denominaciones y los ministros fraudulentos han hecho del evangelio. Por eso la gente no quiere nada saber de Jesús. Pero ¿sabes qué? Algún día ellos darán cuenta por sus actos y por sus obras y por sus palabras. Pero te digo una cosa, no va a haber excusa, no va a haber pretexto de no querer darte esa oportunidad. No te voy a decir, dale la oportunidad a Jesús, no.
porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres tú el que se debe dar la oportunidad de conocer al Creador del universo, y ese Creador del universo te va a dar unos beneficios tremendos y eternos, que es la vida eterna, liberándote de la condenación del mismo infierno. Por eso, si volvemos a la Escritura, nos dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero nos dice aquí también esta palabra: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una palabra muy importante y la invitación mucho más importante que tú puedas tener en toda tu vida, de que Jesús vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Cuando Él llega, las tinieblas se van, no tienen nada que hacer las tinieblas, y Él quiere hoy que tú te des la oportunidad de conocerlo. Porque te vuelvo a decir, no es religión, no es denominación, no es ritualismos, no son... ¿Qué le vas a dar tú a Dios? Él no pide nada. Él quiere que tú te des la oportunidad de conocerlo. Te va a beneficiar si tú decides no darle una oportunidad. Porque Él es Rey. Él no te necesita. Tú lo necesitas. Por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Al contrario, pídele que te ayude. Pídele, porque es terrible si tú no te das la oportunidad de conocerlo. Si tú le das la oportunidad de conocerlo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate esto, no cualquier cosa, no es cualquier cosa lo que Él viene a darte la oportunidad, no, Él viene a darte la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Y si Dios creó el cielo y la tierra, imagínate quién va a estar de tu parte. Porque déjame decirte eso también. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del otro. Así como te lo digo. Y quizás este va a ser otro tema que vamos a tocar en otra ocasión, si estás dispuesto a escucharlo. No todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, sí. Pero si tú no has creído en su nombre, si tú no le has recibido como lo que Él es, no te da Él la potestad de ser hecho hijo de Dios. Estos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque no importa que tu papá o tu mamá hayan sido cristianos toda su vida, o que llegan a la iglesia, o que seas hijo del pastor, o que seas el sobrino del sacerdote, o que tu primo, tu pariente sea el mismo sumo pontífice. Eso no tiene nada que ver para tu salvación, porque el único que salva se llama Jesucristo. Si tú le amas, Él te ama. Pero si tú le rechazas, Él te rechaza. Porque aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice el Señor Jesucristo, yo también me voy a avergonzar delante de Él, delante de los ángeles. Pero todo aquel que me confiese y todo aquel que me ame, yo también le voy a amar y haré morada en Él. Y vendremos, dice mi Padre, yo vendremos y haremos morada en Él.
y voy a estar con Él todos los días hasta el fin del mundo. Así que mi amigo, mi amiga, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estamos en este tema. Conclusión. ¿Qué pasa? Conclusión. Vamos a la conclusión. Veamos lo que nos dice esta escritura. Veamos qué nos dice esta palabra en el libro de Deuteronomio. Rápidamente vamos al Deuteronomio, déjeme buscarlo. Capítulo, ¿qué capítulo era? Déjeme ver. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Aquí hay unas palabras muy importantes y ya con eso voy a terminar. Aquí, con esto ya voy a terminar. Deuteronomio capítulo 30, verso 11, me dice de esta manera esta hermosa palabra. Deuteronomio 30, 11. Fíjate muy bien. Ve conmigo lo que dice aquí la escritura. Ya te lo voy a poner en pantalla. Dame unos segunditos nada más. Dice la palabra del Señor de esta manera. Porque este mandamiento, dice el siervo de Dios, o estas palabras que yo te comparto hoy, no es demasiado difícil ni está lejos. No es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Muy cerca de ti. Tú quizás tienes una en tu casa, Santa Biblia. Muy cerca de ti está la palabra. Muy cerca. Pero esta palabra no va a tener efecto si tú no la lees. Esta palabra no va a tener efecto si tú la lees y no la vives y no la aplicas. No va a tener efecto. Mira, concluyo. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando. No es una opción, amigo. No es que es un mandato que Dios nos da. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, o sea que es tu decisión si tú te apartas, si tú no oyes y si tú dejas que otro te influencie, si tú dejas que otro te influencie, es tu problema. Y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, que porque tu religión, la religión que te heredaron tus padres, no. Si tú no quieres escuchar, dice el Señor, la palabra del Señor, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra. Yo sé que es una palabra bastante dura, pero te conviene amar a Dios. De que conviene, por supuesto que conviene amar a Dios, mi estimado amigo. ¿Conviene amar a Dios? Por supuesto que sí. ¿Y qué pasa? Si no ama a Dios, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué crees que pase? Esto va a pasar.
pero mejor escoge hoy la vida. Arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor Jesucristo que te perdone. Apártate de tu mala y tu vana manera de vivir. Ven a Cristo. Lee tu Biblia. Ámale. Si no es difícil amarle, respétale. Habla con Él. Mira, aquí te pongo que le des un like al video. No, dale un gusto a Jesús. Comparte. Comparte la palabra de Dios. Te digo que comentes en el video. No, coméntale a Él. Habla con Él. Y suscríbete a Él. Y dile, Señor, yo quiero que tú, me gustaría que tú fueres mi papá. Yo sé que te he ofendido, yo sé que he hecho cosas malas y feas y no te he respetado, no te he valorado como lo que tú mereces. Dios del universo, por favor, perdóname. Tómame como tu hijo, creo en Jesucristo y me gustaría ser tu hijo y me gustaría que inscribas mi nombre en tu libro. Por favor, hazlo. Y si tú lo haces con todo tu corazón, Dios es fiel a su palabra porque Él es bueno. Si te quiere mucho, mi amigo, Dios te bendiga rica y abundantemente. Recuerda que solo se vive una vez y hay que vivirlo bien porque la vida es corta. Cuídate y que Dios te bendiga en abundancia.